Salud, jóvenes. Hoy os voy a contar una historia con el título de la Puri, el bicarbonato y la importancia de saber un poco de formulación. Y viene a cuento porque hace un rato en la playa he asistido a una conversación que había entre dos matrimonios. Yo no sé quién tenía más vocación de pregonero, pero yo estaría como a unos 6 o 8 metros, 10 quizá. Bueno, y es que me he enterado de todo lo que se estaba discutiendo, no del bicarbonato, sino de cómo había que tratar las picaduras de las medusas, que por cierto encima no había ninguna medusa en la playa, ni suele haber. Pero bueno, esto me ha recordado entonces lo del bicarbonato porque yo digo en tono ligero que hay que ir por el mundo siempre con un saco o con un saquito de bicarbonato. Bueno, pues esta historia tiene que ver con el primer susto que yo me llevé en mi vida profesional. Fue prácticamente el segundo año que me había incorporado a la universidad en el Colegio Universitario de Burgos y encargándome de la química inorgánica. Bueno, pues la cuestión es que estábamos haciendo prácticas y en el laboratorio de alumnos había 24 personas, que era su capacidad, y el de alumnos estaba conectado con otro trocito de laboratorio más pequeño que podríamos llamar el de investigación. Aunque en el tal colegio universitario lo de la investigación era, algo que se podía intentar, pero que era tremendamente difícil de llevar a cabo. Pero bueno, a lo que vamos. Entonces, estaba tan tranquilamente yo en el laboratorio de investigación, desde el que se veía perfectamente el laboratorio de alumnos, y estaban los 24 alumnos haciendo prácticas. Había también en el laboratorio una vitrina, una campana extractora de gases, y yo estaba tan tranquilamente preparando una disolución de formiatos para poner a cristalizar, cuando de repente oigo: profesor, profesor, que la Puri se ha tragado ácido nítrico. Joder, me pegué yo un susto, que os podéis imaginar, solo de pensar que podía haberse tragado ácido nítrico, porque el ácido nítrico que tenemos en el laboratorio, que teníamos entonces, era el comercial del 63%. Y claro, tragarse o llevarse a la boca ácido nítrico de semejante concentración, pues madre mía. Total, que me llevé un susto garrafal y salí corriendo por la puerta, y al tiempo que salía cogí en la primera balda que había el bicarbonato sódico, porque ahí estaban justamente pues unos cuantos frascos relacionados con compuestos de metales alcalinos, y el primero era el del carbonato y el bicarbonato, 2 frascos. Bueno, cogí el del carbonato y rápidamente me fui donde estaba la Puri. Por cierto, que qué manías con la Puri todavía se mantienen actualmente, con lo fácil que sería decir: joder, en vez de la Puri, la Irene, el tal. Hombre, Puri, por ejemplo, porque si es muy largo purificación, pues decimos Puri, pero es que la Puri suena un poco raro, ¿verdad? Pero bueno, yo tal como iban las cosas. Así que me voy corriendo donde estaba la Puri, y demás, que estaba justamente en la vitrina. Y entonces iba con el tarro de bicarbonato y digo: ¿qué te ha pasado? Y ya tenía el frasco abierto y un puñado de bicarbonato en la mano. La cogí por el cuello con todo mi respeto y cariño y le metí el puño de bicarbonato en la boca y le dije: ¿pero qué? Porque ella no había dicho todavía nada, ya le metí el puñado de bicarbonato en la boca y demás. Y bueno, luego enseguida ella escupió, soltó otro el tinglado y me explicó que lo que le había pasado era que al pipetear el amoníaco, pues le había llegado un poco de amoníaco a la boca, ¿sabes? Y le dije, a ver, y ya, pues, miré a ver y tal, igual, y bueno, efectivamente, tenía la lengua, como diría yo, no como un estropajo, pero pues hinchadita, tenía la lengua hinchadita, se le había hinchado como muy pronto la lengua. Y entonces yo pues pensé en si coger el coche y llevarla a un hospital para que la atendieran, o llamar a una ambulancia para que vinieran por ella, en fin. Pero mientras pensaba esto, ella enseguida me dijo que no. Digo: hombre, que esto mejor que lo vea el médico. Que no pasa nada y tal, ¿no? Total, que se empeñó en que no y que no. Bueno, al final quedamos en que una compañera suya la acompañaba por lo menos para que fuera hasta casa, y allí, en casa, pues que decidiera la familia, que aunque a mí me parecía que no era el asunto gravísimo ni mucho menos, pues en fin, una lengua hinchada y demás y tal, y haber trabajado, haberse tenido contacto con amoníaco, pues yo creo que valía la pena semejante consulta. Y esa fue la historia, ¿verdad? Bueno, pues la historia fue que el que fue gritando, que fue el Dani y tal, ¿no? Diciendo: profesor, profesor. Bueno, pues yo no sé, no, creo que de broma no, porque eso no es para hacer bromas.
pero estaría tonta o yo qué sé qué, porque yo creo que no es fácil confundir NO3H, que aparecía en un frasco de ácido nítrico, con NH4OH, que muy frecuentemente aparece cuando nos referimos al amoníaco. Bueno, pues entonces él se supone que confundió el amoníaco con el ácido nítrico y claro, no es lo mismo una disolución de amoníaco no del todo concentrada, porque la que movíamos allí era algo así como el 1,1, no era la del 24%, a un nítrico del 63%. Entonces, bueno, que la cuestión es que yo creo que él se equivocó, pero si se equivocó, hombre, un poco más de cuidadito cuando se miran las fórmulas. Así que lo que quiero decir es que es bastante importante aprender formulación, por lo menos la formulación básica para andar por casa. Así que los que no sabéis nada o casi nada de formulación, ya podéis empezar a aprender algo. Y si no sabéis por dónde empezar, quiero recordaros que yo he hecho algo así como media docena de vídeos referidos a los compuestos, tipos de compuestos más relevantes en química orgánica e inorgánica y la formulación de semejantes compuestos. Así que, ante la duda, yo creo que debíais echar un poco el ojo a esa serie. Está en series, por cierto, y yo creo que sí que vale la pena, incluso aunque supierais algo. Pero bueno, aparte de esto, ya para terminar, os diré que ciertamente lo del bicarbonato es muy importante. Ya sabéis que hice un vídeo sobre el bicarbonato, o sea que se puede consultar si queréis. Estará por ahí, me imagino que en lo de química para andar por casa hay un buen, vamos, me parece un buen vídeo sobre el bicarbonato, no sé si de 8 o 9 minutos o de ese orden. No os contaré de eso entonces nada que ya conocéis o podéis conocer, pero sí un par de cositas más del bicarbonato. Bueno, ya sabemos que el bicarbonato pues es muy bueno, es el ideal para neutralizar tanto ácidos como bases. Cuando estamos con una base, por ejemplo, imaginemos sosa, y se nos ha caído sosa, una disolución muy concentrada, pues está bien claro. Uno añade bicarbonato, el bicarbonato reacciona rápidamente con la sosa y da carbonato sódico y ya está. Lo podemos lavar, limpiar cómodamente. Y si resulta que se cae un ácido, pensemos en clorhídrico, nítrico, sulfúrico, bueno, pues entonces haríamos lo mismo. Añadir bicarbonato reaccionará y nos dará la sal correspondiente de sodio, liberando CO2. Bueno, aquí sí que hay un detalle que es importante, O sea, cuando queremos neutralizar ácidos con bicarbonato, conviene primero pensar qué ácido se nos ha caído y cómo vamos a operar en función de la cantidad y cómo estemos. Porque fijaros, aquí se desprende mucho CO2. Si la cantidad derramada de ácido es importante, imaginemos un sulfúrico de concentración media o alta, bueno, pues se desprende mucho CO2, pero mucho CO2 significa muchas burbujas, significa muchas salpicaduras de ácido sulfúrico. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con el cuerpo, con las manos, con la cara, sobre todo con la cara, mucho cuidado. Y lo mismo ocurriría si estamos hablando de neutralizar un ácido nítrico que se nos ha caído. El ácido clorhídrico, bueno, pues tendría que tener cuidado, pero es como comparativamente bastante menos peligroso que estos otros. O sea que no olvidemos que a la hora de neutralizar ácidos con bicarbonato, pues conviene prestar atención a este pequeño detalle, porque a veces puede salir una cantidad de ácidos repentinamente tan importante que las salpicaduras pueden ser tan importantes que nos estropeen la cara. Así que bueno, nos la estropearían porque rápidamente nos lavaríamos y luego nos pondríamos el emplaste de más bicarbonato. Venga, esto es todo. Hasta más ver. Otro día, cuando haya más tiempo, os cuento lo de la playa con lo de las medusas.